Lejos de mejorar, el sistema de transporte Ecovía aquí en Nuevo León va de mal en peor. La famosa requisa anunciada con bombo y platillo hace más de un año y con la firme promesa de hacer de la Ecovía un mejor transporte quedó y sigue quedando en palabras huecas de las autoridades. Y no lo decimos nosotros, lo dicen miles de usuarios que a diario sufren por la ineficiencia en este servicio. Pero no solo es eso. Hay otro tema igual de grave y ese es el de los recursos que se tenían para hacer las mejoras necesarias. Y esos recursos parecen estar en el limbo. Por eso esta noche, aquí en Azteca Opinión, trataremos este importante tema con nuestros invitados, a quienes ya les presentaré en unos instantes más. Los invito para que se queden con nosotros en esta próxima hora y en esta noche de domingo. Bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Azteca Opinión, tocando este tema que hemos abordado en los diferentes espacios de Azteca Noticias en las últimas semanas. No hemos quitado el dedo del renglón porque la gente así lo ha pedido. A lo largo de estos últimos 2 años, sobre todo en el último año, el sistema de transporte Ecovía ha dejado, como lo decía hace unos instantes, mucho que desear. Y por eso vamos a abordar este tema, las posibles mejoras que se le pueden hacer, la cuestión de los recursos también, que pues aparentemente hay algo de opacidad ahí, y ver qué se puede hacer en conjunto. Autoridades, representantes de los ciudadanos y, por supuesto, los mismos ciudadanos quienes exigen ya una mejora a este sistema de transporte. Se encuentra con nosotros Rocío Montalvo Adame. Ella es integrante de la organización Únete Pueblo y quien ha estado también muy al pendiente de esta situación. Rocío, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Marcos Mendoza, diputado local del PAN, también muy al pendiente de este tipo de temas desde el Congreso. Marcos. Así es, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Gloria Treviño Salazar, diputada local del PRI. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y, por supuesto, gracias a Azteca Noreste también por la invitación a este programa. Al contrario, diputada, muchísimas gracias. Y está con nosotros el arquitecto Juan Ignacio Barragán, quien es expresidente de la Sociedad de Urbanismo aquí en Nuevo León. Arquitecto. Muy buenas noches, muchas gracias, Julio. Al contrario, bienvenido, buenas noches y de verdad un gusto tenerlos a los cuatro el día de hoy en esta sala de opinión para poder abordar este tema que pues para la gente es tan importante. Y lo decía hace unos instantes, no lo decimos nosotros, lo dicen principalmente los usuarios. ¿Qué está pasando con la Ecovía? Se dijo que iba a mejorar, pero ¿ha mejorado? ¿Estos realmente se han presentado, Rocío? Ustedes que están tan pegados a esto, ¿cómo lo ven? Bueno, nosotros primero cuando se anunció hace un año la requisa, fuimos los primeros en celebrar, dijimos, por fin el gobierno va a tomar acciones en beneficio de los usuarios. Lo primero que esperábamos era detener el aumento mensual de las tarifas, que como sabemos es un deslizamiento de 5 centavos por 20 años. Otras de las cosas era que pusieran atención a las alimentadoras, debido a que hay gente que camina más de 2 kilómetros para poder llegar a la Ecovía, y un momento de llegar al destino, pues tienen que buscar otro medio de transporte. Y qué decir del corredor, la inseguridad del peatón para poder accesar a las estaciones. Y pues sin embargo, no hemos visto mejoría. Los semáforos es otro punto también. Así es, no hay sincronización en los semáforos. Y luego ya en estos días, pues los mismos trabajadores nos han buscado para compartirnos que se vieron afectados también ellos en este sentido. Exactamente. Marcos, el último año de la Ecovía, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo vemos opaco, lo vemos que con falta de resultados, lo vemos preocupados porque, como se dice hace un año en el informe del gobierno, del gobernador, lo anunció ahí en el Congreso del Estado con bombo y platillo, de que a partir de este momento se iba a hacer la requisa de la Ecovía. Fueron los funcionarios del Estado terminando la sesión del Congreso y pues parecía que iban a poner orden y iban a poner... una decisión contundente, una acción contundente. Era la decisión contundente que estaba marcando el gobernador en ese momento de su informe de gobierno y pues lo hemos visto opaco. Nosotros vemos los mismos problemas, la gente sigue batallando. Yo creo que esta Ecovía pues ha sido una pesadilla para la gente que cuando se anunció desde la administración pasada pues ha tenido sus fallas y este nuevo gobierno pues no ha sabido responder a las necesidades de los ciudadanos. Entonces en este año no nos han dicho que cambiaron,
porque en la percepción de la gente, en la realidad de la gente, pues siguen las mismas fallas, los camiones llenos, las fallas en el asfalto, en muchas cosas que digo, bueno, ¿de qué sirvió haberle hecho la requisa? Yo creo que están jugando al juego de la papa caliente, ahora te la tienes tú, ahora te la quito, ahora te la regreso. Entonces vemos una falta de resultados que estaremos comentando en este programa. Por supuesto. Gloria, tu opinión al respecto y de entrada para iniciar el programa. Pues mira, Julio, lo que vemos ahora con esto que está pasando actualmente, primero hace un año que se llevó a cabo lo de la requisa de la ecovía, ahora que ya lo quieren regresar, sigue siendo como parte de las incongruencias que se llevan a cabo por el gobierno del Estado. Realmente para nosotros fue a este ya año que ha pasado una ocurrencia como tantas más que las ha habido, y esto los mismos usuarios es quien lo dice. Aparte de todo esto, Julio, pues estamos viendo lo que también ha sido característico de este gobierno, la falta de transparencia y la opacidad. De hecho, el lunes pasado estuvimos, Rocío Montalvo y tu servidora, solicitando la información directamente al titular de Desarrollo Sustentable para que nos explicara pues por qué no hay estados financieros, por qué no se habla acerca de la afluencia de personas, por qué no se habla de tantas situaciones como lo hemos mencionado anteriormente, y fuimos a solicitarlo, hablando de mantenimientos, hablando de las altas velocidades a la que ahora le exigen a los choferes, porque esta buena idea está siendo mal implementada y luego se habla de irregularidades, se lleva a cabo la requisa y luego se topan con que hay una serie de problemas que obviamente lo debieron haber previsto, ¿verdad? Aquí alguien malinformó al gobernador, le dijeron que podía llevarse a cabo la administración, como lo comentaba ahorita Rocío y lo comentaba Marcos, pues lo celebramos nosotros que se llevara a cabo, y luego te das cuenta que no, que son pésimos administradores y que no hay resultados, y que empiezan ahora con esa situación de que obviamente hay demandas. Por supuesto que iba a haber demandas, pero lo debieron haber previsto. Y los mantenimientos, pues cómo se están llevando a cabo. Nosotros, dentro del desarrollo del programa, lo vamos a estar comentando, pero aparte esta solicitud que presentamos nosotros, que ellos tienen 10 días hábiles para contestarnos, esta solicitud de información que está pues muy completa acerca de todo lo que ellos deben proporcionarnos. También en el Congreso del Estado ya solicitamos dos cosas: tanto que se lleve a cabo la revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado, que es nuestro máximo órgano fiscalizador, como la Contraloría del Estado, para que tampoco quiten la responsabilidad que tienen como órgano interno fiscalizador también. Y también pues hemos ya llamado a que vayan a comparecer tanto el titular de Desarrollo Sustentable como el titular de la Agencia Estatal de Transporte. Muchas gracias, diputada. Arquitecto, los ciudadanos comunes y corrientes no entendemos mucho, quizá, de esta situación. Vemos que el sistema está mal, que no da un buen servicio, pero realmente, y hablando de cuestiones técnicas, estructurales y demás, ustedes que son expertos, tú que eres experto en la materia, ¿la ecovía se concibió de buena manera desde un inicio, desde la administración pasada? ¿Es algo realmente útil a cómo se hizo? Porque se ha ido deteriorando y de manera muy rápida. Sí, mira, la ecovía es una solución importante en casi todo el mundo para mover grandes volúmenes de gente. Y a mí me preocupa que se dé una mala imagen de las ecovías, independientemente del nombre. En otros lugares se les llama Metrobús o tiene otras denominaciones, Transmilenio en Colombia, porque es una solución que está al alcance de las finanzas de nuestras poblaciones. Todos los expertos sabemos que lo mejor es tener metros, pero el costo de un metro contra el costo de una ecovía es 20 o 30 veces superior, lo cual hace que es muy difícil implementar metros. Por eso se utiliza la ecovía y se utiliza en todo el mundo. El trazo de la primera ecovía es un trazo que desde el punto de vista técnico es el correcto. Es decir, es una zona por donde se podían captar muchas líneas distribuidoras y se podía distribuir gente entre destinos. Lo que uno busca es unir orígenes con destinos. Ahora, dicho esto, desde el origen de la construcción de la ecovía traía problemas. Desde, digamos, los primeros años del gobierno, de la operación que fue en el gobierno anterior, porque, por ejemplo, no se implementaron las unidades para las que fueron diseñadas. Se habían diseñado el sistema para tener unidades con una capacidad de aproximadamente el doble de pasajeros. ¿Qué sucedió? Yo lo desconozco, pero no están esas unidades.
esa situación cae en esta nueva administración y ciertamente no la han podido resolver. Que si es un tema del consorcio, que si es un tema de recursos, que si es un tema de capacidad administrativa, pues yo creo que aquí los diputados tendrán mejor opinión que yo al respecto. Lo que sí nos queda claro como técnicos es que necesitamos unidades de mayor capacidad, Sí. en mayor número, para que se dé el servicio adecuado. Lo que a mí me da gusto, y esto les puede suceder, les puede sonar un poco contradictorio, pero me da gusto que va llena, porque quiere decir que sí se escogió el trazo adecuado y que los problemas de las rutas alimentadoras poco a poco se han ido solucionando. Entonces yo quiero, dentro de los problemas que hay, que ya los han mencionado, tratar de darle esto un giro positivo. En la Ciudad de México todo el sistema de transporte está altamente subsidiado. Pero independientemente de eso, yo creo, a mí me gustaría como experto en temas urbanos y de movilidad, que la población no se llevara una mala imagen de las ecovías o de los metrobuses como una solución del transporte. Ahora, dicho esto, en los países más avanzados se está estableciendo un sistema de subsidios cruzados entre el transporte de automóviles hacia el transporte público. Y te estoy hablando de Inglaterra, de Japón, hasta de China. ¿Por qué? Porque un sistema de transporte público que funcione bien le beneficia a toda la ciudad. Claro, le beneficia a los usuarios, claro, por supuesto, pero también a los automovilistas. Incluso debería de reducirse el tráfico, por ejemplo. Pues es lo que queremos, Claro, al es lo que final de queremos cuentas tener movilidad todos. y no utilizar Sí. tanto vehículo y que poder llegar a las escuelas y a los trabajos y llegar a Y que tiempo. de lo que comentaba el arquitecto hace unos momentos de que va llena, fue algo que como medio de comunicación también cuestionamos muchísimo a la administración anterior, la de Rodrigo Medina, que si el hecho de que iba tan llena era porque realmente se ocupaba y era útil o porque se habían retirado de alguna manera las rutas alimentadoras y la gente no 42. tenía de otra más que usarla y era como justificar la construcción de la ecovía. Entonces empiezan a salir muchas dudas que se habían quedado como que rezagadas con esta situación. Lo que comentaba Rocío también hace unos momentos del acercamiento que han tenido con ustedes los choferes, por ejemplo. Ya no nada más son los usuarios, son los trabajadores de la ecovía los que han estado alzando la voz, aunque la autoridad actual los descalifique Los o los desestime. desestime. Exactamente. Por Ya supuesto. platicaremos de esto, si les Claro. parece, después de la primera pausa. Volvemos enseguida con más aquí en Azteca Opinión. Continuamos con más de Azteca Opinión en esta noche, hablando de este tema de la ecovía que lo vemos de repente muy enredado, tan enredado que incluso ya no solamente los usuarios se han estado quejando, también han alzado la voz, lo decíamos, los mismos trabajadores de este sistema de transporte. Rocío, se acercaron en primera instancia con ustedes para hacerles una serie de comentarios, de denuncias, digámoslo así. Sí, pues Únete Pueblo ha dado seguimiento, como decíamos, es un problema desde la administración pasada. Se fusionaron, ahorita que decía que pues que había mucha gente, es porque se fusionaron 42 rutas. La gente tiene que caminar kilómetros, es su única forma de traslado. Porque la ecovía no entra a las colonias, Así es. tienen que ir Nosotros hasta la hemos avenida dado Lincoln o avenida Ruiz seguimiento en estas colonias y conocemos a mano lo que es. Desde el inicio no se hizo bien la encuesta origen-destino, que es la que debe checar hacia dónde se dirige la gente. A pesar de que nosotros participamos en esas mesas de trabajos que se hacen y todo, pues es lamentable que muchas veces a los usuarios no se nos toma en cuenta como tal. O haber dejado rutas alimentadoras, ¿no? Así es. Una buena cantidad de por ellas. ejemplo, en las alimentadoras, en la administración pasada, recién aperturada la ecovía, que no había problemas de baches ni de señalizaciones, ya era un problema más de cultura al usuario, al peatón, al conductor. Sí. Sin embargo, y a esto pues le anexamos la falta, desde la implementación, las alimentadoras no estaban cumpliendo con su función. Eran tiempos de esperas de 50 a 1 hora y media, todavía lo continúa. Hay rutas que de 14 rutas, ahorita ya son 12 rutas alimentadoras.
el 60% eran camiones chatarra. Entonces era incongruente que que hablamos de modernidad y de una parte no se cumplía. Otro factor que nosotros señalamos en esas mesas era que si la capacidad del corredor Ruiz Cortines, las unidades, eran para 90 personas, porque así lo anunciaron, porque era incongruente que una alimentadora traslada, según la ley del transporte, 70 personas, entre 40 y 60 personas, porque cada 30 minutos, cada hora y media. Entonces, eso ocasionaba que la gente tenía que gastar más, claro, aparte de una tarifa excesiva. Y esto ha llevado hoy en día que nosotros veíamos detallitos que había que ajustar. De hecho, ya se hablaba de una línea 2 y una línea 3 de la Ecovía. Nosotros decíamos, no pensar en 2 o 3 porque la gente tira el grito, mejor vamos a arreglar la que ya está, claro, que funcione al 100% y darle pie a otro, ¿no? Si no queda todo empezado. Sin embargo, pues hoy en día vemos los conductores, ya también se ven afectados, que dicen que las prestaciones antes ellos daban de 3 vueltas por turno, ahora los obligan de dar entre 4 y 5 y aumentar el límite de velocidad. Esto se da porque Únete Pueblo ha dado acompañamiento a víctimas en hechos viales y en este sentido, pues el que da la cara ahora sí que es el conductor, no el que la lleva, claro, desde descuentos, es la parte visible de la empresa. Y ellos nos decían que ellos los traen a un exceso de velocidad, de 65 lo aumentaron a 75, porque en uno de los peritajes que viene de noviembre, de una persona que falleció, se detecta en el peritaje que venía de exceso de velocidad la unidad y ellos se acercan con nosotros y dicen, sí, pero es por esto, porque a nosotros cuando se hace la requisa, aparte de que disminuyeron las unidades, que no se le ha dado mantenimiento como ellos lo han anunciado, a nosotros se nos obligó a aumentar el número de velocidad. A pesar de que se nos capacita y se nos dice que si la unidad tiene cierta falla, si nosotros la agarramos y no lo reportamos, somos responsables, pues nos dicen, o te subes, puedes o no puedes, o pierdes el día. Y dice, pues yo tengo que llevar el alimento a mi casa. Y muchas unidades Entonces, están esos son factores que muchas veces nosotros satanizamos, y lo tengo que reconocer, muchas veces a los choferes, pero no sabemos qué hay detrás de, ¿no? Esas son las situaciones que nosotros compartimos el pasado viernes con el secretario Roberto Rusildi. Sin embargo, pues él decía que eso era falso. Sí, no, de hecho, pues lo comentaba yo hace unos días en Info 7 al escuchar la declaración del secretario Rusildi, que decía, lamentablemente no podemos tomar en cuenta como serio eso que salió en TV Azteca, porque a la persona le ocultan el rostro, le distorsionan la voz. Podría ser cualquiera, sin embargo, no es una entrevista en la calle, es una entrevista a bordo de la unidad de la Ecovía. Es decir, parecería que se están dando ellos mismos un balazo en el pie, porque entonces cualquiera se puede subir a la Ecovía, cualquiera puede agarrar una unidad, cualquiera de nosotros, y manejarla y dar una entrevista haciéndonos pasar por... O sea, definitivamente es un chofer, si no, no hubiésemos sacado la entrevista, pero se desestima. Entonces, ¿a qué podemos llegar con esto? Yo creo que son excusas de gobierno del Estado, ahí está el reportaje claro, está lo que viven los ciudadanos diariamente. Yo coincido con el arquitecto Barragán, es una gran idea. En ciudades del mundo ha funcionado y esperemos que funcione ya. De hecho, desde que nació enfermo el paciente. El problema es que el gobierno del Estado no le ha hecho cirugía precisa y sigue siendo la Ecovía un lastre en Nuevo León, cuando es una necesidad de movilidad para todos los ciudadanos, para que se evite el automóvil, el uso del automóvil, para bajar los índices de contaminación que tanto tenemos. Nació enfermo, ¿por qué? Porque no estuvieron preparadas las unidades para la capacidad que se requería para los usuarios. Al quitar ciertas rutas, los usuarios tenían que usar precisamente la Ecovía, pero con pocas unidades, con poca capacidad. Ibas a la otra estación y ya venía lleno el camión. Entonces, yo creo que fue una gran idea, pero mala ejecución, y tenemos al enfermo todavía sin la cirugía precisa. ¿Desahuciado ya? Desahuciado, de hecho. ¿O hay arreglo, hay esperanza de vida? Pues esperemos que se arregle esto a la inmediatez. Nuestra enojo y nuestra desesperación es que con este año de requisa
No hemos visto los avances, no hemos visto los informes financieros. Recordemos que este proyecto costó más de 1.600 millones de pesos, donde la mayor parte son recursos públicos. De hecho, ya el periódico El Horizonte lo ha hecho público, la serie de problemas que ha tenido la ecovía. El viernes 21 de abril, la involución de la ecovía, el 12 de junio, avanza deterioro de ecovía. Una serie de notas que ya han estado saliendo y el gobierno del Estado lo he visto opaco, lento. Y son llamados que se hacen a tiempo, digámoslo así, para que pongan atención en eso, porque la gente lo denuncia. Así es, porque lo que estamos diciendo como representantes populares, lo que está diciendo el gobierno del Estado, en todas las autoridades y todas las organizaciones es: hay que usar menos el auto, hay que usar más los sistemas de movilidad, pero vemos tristemente que nuestro Estado sigue enfermo. Pero ¿a quién hay que pedirle cuentas? ¿Únicamente a la administración actual o también hay que hacer un llamado a quienes estuvieron involucrados desde la anterior? Porque recordemos, el primer accidente que hubo luego de inaugurarse la ecovía, se deshizo literal la unidad por dentro, y un funcionario, Fernando Gutiérrez, secretario de Desarrollo Sustentable en aquel entonces, dijo que era porque los de aquí somos robustitos. Pero pues digo, todos lo recordamos porque la verdad... Nadie, Rocío, desconfiamos, nadie nos agarramos, porque pues a todos nos quedó el saco, claro, ¿no? De alguna u otra manera dijimos, ¿cómo? Pero debe de tener esto resistencia. Luego con algunos remaches ahí, como que trataron de arreglar, pero, insisto, esto se viene arrastrando. Desde la administración anterior. Hay que reclamar desde antes y a los actuales, desde ¿o qué se va a hacer? Desde el sobrecosto que hubo de la obra, que primero se anunció un costo y luego terminó en un mayor costo. Desde la administración, por eso decía que sigue enfermo a la ecovía, nadie le ha puesto cirugía, y pensábamos que en esta administración, bueno, se le iba a poner una administración seria. Ahora en este año que hicieron la requisa, vemos igual, han anunciado unas nuevas unidades, han anunciado que van a poner un gerente con un consejo ahí de administración. Yo digo, se tardaron un año en tomar una decisión de un gerente con un consejo de administración, en que todavía le va a seguir inyectando, le va a prestar dinero al gobierno del Estado, al concesionario, para comprar más unidades. Yo creo que va muy lento y yo creo que no se le ha dado la seriedad a este gran proyecto que como idea es importantísima en nuestra ciudad, se ha demostrado en el mundo que funciona, pero aquí está mal ejecutada. Esto de las unidades nuevas que se han anunciado, yo quisiera preguntarle en un momento más al arquitecto y urbanista que nos diga si es lo ideal o no estas de 2 pisos. Pero antes, preguntarle también a la diputada, si me permite, estas declaraciones que se hicieron recientemente por parte de la actual administración, se dieron por la serie de reportajes y de denuncias que en Info 7 y en El Horizonte se dieron a conocer, que salieron públicas. Pero insisten en que, a pesar de todo, dicen ahora que la requisa seguirá hasta cuando sea necesario, pero que además en este último año sí rescataron a la ecovía. Pues mira, Julio, esto es ir más allá porque nadie está pensando en los usuarios y por lo menos en las 2 muertes que hubo durante este periodo de la requisa. A mí me parece muy lamentable las declaraciones que se llevaron a cabo por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, porque nosotros hemos estado tratando siempre de tener información de adentro, es información verídica, es información de lo que se vive día a día por parte de los usuarios, que están las entrevistas, está todo lo que se ha estado manifestando, y más allá de los choferes. ¿Por qué el desestimarlo? ¿Por qué no decir voy a investigarlo? Nosotros hemos sido muy puntuales en esto y como lo comentaba ahorita Rocío, tuvimos una reunión con el secretario de Desarrollo Sustentable el viernes pasado, el antepasado. Y al momento de estar con él, bueno, hablamos de lo de la requisa, pero eran solamente, bueno, estamos planeando, estamos viendo, estamos haciendo, pero sí se contradecía con lo que dice el gobernador, ¿verdad? Yo creo que es un gran proyecto en el que debemos trabajar todos en conjunto para rescatarlo, para hacerlo que sea mejor para el usuario, para que el costo que se está llevando a cabo con seriedad, te digo, porque alguien mal informó, dijeron que se podía llevar a cabo la administración, no es así. Y luego ahora dicen que lo van a entregar. En la reunión que tuvimos decíamos, bueno, ¿por qué sigue lo de este aumento de 5 centavos? Bueno, se tiene que hacer así porque es el contrato, ok.
y lo van a regresar a la empresa. Sí, lo vamos a regresar porque si no tendríamos que pagar una indemnización muy alta, no nos dijeron de cuánto. Y nadie le quiso entrar porque no es negocio. Bueno, y le decíamos, pues ¿cómo lo van a ofrecer si no puedes hacerlo porque está, está sujeto a un comodato por 20 años? Como que se hace nudo la situación. Sí, ¿no? y luego decíamos, bueno, hay 8 unidades que ya las entregaron, están funcionando, de 80 creo que eran al principio, eran 65 las que nos dijeron que sí funcionaban, más le agregas estas 8, en ese momento nos dijeron que se iba a entregar al consorcio y que iban a dar 4 unidades, que ahora dicen que son 5 y que son más grandes. Pero no ha habido una seriedad de decir, primero, a ver, aquí está en blanco y negro, ¿qué fue lo que se hizo este año? ¿Cómo fue los ingresos? Había un desfase de 30 millones y se aportaron 15. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la transparencia de la información? Y luego, ahora sí, ya decir, a ver, estamos trabajando en todo esto, pero en una forma seria y te digo, sobre todo pensando en el usuario que día a día está pagando por tener un mejor servicio. Hay quejas de que la gente no llega a tiempo a sus trabajos. Sí, claro, todos los días. Y te digo, hay 2 personas fallecidas en este año. Ese tipo de quejas, diputada, las recibimos nosotros a diario y desde primera hora de la mañana, y es algo que a la gente le desespera mucho. La gente no se quiere, obviamente, acostumbrar a vivir con ese tipo de situaciones. Claro. Pero yo quisiera... Pero, Julio, esto debería ser, ¿no crees tú, que esas quejas las recibieran ellos, que las analizaran y que las agotaran, que les dieran un seguimiento? Y es más, debería ser, oye, aquí está mi buzón en forma anónima, venlo y lo reviso. No el decir, oye, no es cierto. No, pero incluso los choferes temen represalias y por lo mismo no quieren dar la cara tal cual. Pues fíjate, si lo está diciendo el secretario, ¿qué decimos nosotros? Oye, por eso no lo quieren ellos decir, porque al momento que digan Pío, esa persona se va a quedar sin trabajo y ya ocasionas aparte un problema social. Y de los sondeos que hemos recogido con la ciudadanía, los usuarios de la Ecovía, no ha habido una sola persona que diga bien o no, hoy no batallé. Todos los días lamentablemente es lo mismo. Y en cuanto a los recursos, yo creo que nadie está absolutamente diciendo que el dinero desapareció o quizás se lo robaron o fue a dar a algún lugar que nadie sabe, nadie supo. Quizá, y lo más probable es que estén desorganizados y no se ve. Nos causa mucho sospechosismo. Sí, exacto, y no se ve cuándo se puedan organizar y puedan deshacerse de ese nudo. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, pero sí quisiera yo preguntarles, regresando de la misma, al arquitecto, si una manera de rescatar a la Ecovía sería con estas nuevas unidades que han anunciado y que son de 2 pisos, porque no sabemos si la infraestructura esté preparada para algo como esto. Ya hemos visto muchos accidentes, muertes, lesionados, y no sabemos si esto puede en un momento dado generar más riesgos o sea verdaderamente un primer paso para rescatar a la Ecovía. Ojalá así sea. Pero volvemos con esto después de la pausa. No se vaya.